voluntad siempre en nosotros y nos des sabiduría, Señor, esta noche para que tú puedas ayudarnos a poder entender y comprender lo que vamos a aprender. Oh Dios soberano, en el nombre de Cristo, oro por todos los hermanos que están presentes. También, Señor, oro por las personas que todavía no han ingresado por alguna razón o situación que ellos confrontan. Pero, Señor, tú puedes ayudar a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, alabando tu santo nombre y engrandeciéndote a ti, Señor. Oramos muy agradecido por Pastor todo. Cristian, buenas Amén. noches. Juan Amén. Marcos hoy no va a poder estar. Muy bien, No hermanos. puedo transmitir acá, pastor. Vamos a comenzar. Y Amén, pastor. Pastor, buenas noches. ¿cómo está, hermano Luis? Buenas noches. Muy bien, hermanos. Vamos a entonces dar comienzo. Vamos a repasar lo que hemos hablado anoche, o digo el día miércoles, estoy como si anoche. Bueno, el día miércoles para avanzamos un poco sobre la parte doctrinal, ¿no? De la palabra, de la Biblia. Es algo muy importante eso de la doctrina. Es algo que nosotros debemos estudiar muy bien profundamente eso para dar el mensaje de las buenas nuevas, mostrándole, hermanos, dos cosas importantes. Primeramente, debemos mostrarle la eternidad, o sea, ¿qué va a pasar después de uno cuando muere? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que viene, hermanos? ¿No ve? Deberíamos entonces entender realmente eso, hermanos. Si no entendemos, si no comprendemos, no llegamos a entender acerca de la eternidad, casi nadie va a aceptar a Cristo, porque necesitamos decirles que hay un cielo y hay un infierno. Hay una muerte eterna y hay una vida eterna. Entonces estamos hablando de la eternidad, hermanos. Tenemos que hablar eso a muchas personas. Casi implícitamente debemos predicar acerca de este aspecto. Entonces, si no vamos a predicar eso, hermanos, vamos a lamentar, creo que nosotros no vamos a tener buenos resultados. Entonces, deberíamos siempre un poco entender, hermanos, qué es lo que, cómo realmente va a pasar en nuestra vida. Entonces, yo les animo a ustedes, hermanos, a poder un poquito analizar. A ver, no sé si han conseguido algunos versículos acerca de lo que hemos hablado el día miércoles. A ver, ¿podemos recordar algo, hermanos? ¿O no hay nada? Hemos hablado acerca de que hay un problema, hay una situación, podemos decir, que posteriormente va a haber una consecuencia, y esa consecuencia va a afectar nomás al ser humano que va a morir sin Cristo. Entonces, debemos entender, hermanos, que si nosotros no les damos esa mala noticia, posiblemente Juan ellos no Marcos van a mencionaba que hoy entendernos, ¿no tenía ve? clases Entonces que estamos hablando por eso de no iba a que estar. cada Exactamente persona como somos pecadores, fuimos pecadores, somos culpables, somos sucio, muerto, esclavo, enemigo, bajo ira. Pero ahí hemos visto cómo Dios nos ha sustituido. Él ha sustituido para ser perdonado, Él nos ha justificado para ser inocente, Él nos santifica para ser limpio, Él, siendo muerto nosotros, Él nos ha regenerado con el nuevo nacimiento para ser vivo. También siendo esclavo, nos ha redimido, entonces, para ser libres.
siendo enemigo, nos has reconciliado para ser amigo de Dios. Y bajo ira, estábamos bajo ira, pero Él se da en rescate por nosotros para que seamos amados por Dios. Entonces, esto es importante, hermanos. Esto es algo muy, muy bueno que nosotros podemos entender. Pero hoy hablaremos un poquito más sobre eso. Hablaremos, pero quisiera sus comentarios, ¿cómo le ha parecido esta parte, hermanos? Quisiera escucharles. ¿Qué les está Pastor, pareciendo? Sí, hermano, lo Pastor, escucho. buenas noches, Buenas hermanos. noches, hermano Carlos. Bueno, justamente estuve sacando versículos de la Biblia. Por Ujú. ejemplo, el pecador, ¿no? Lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ujú. Algo que me pareció interesante, desde luego, Pastor. Y bueno, desde luego tengo muchos más versículos. Por ejemplo, también está No me en envió ningún archivo, pastor. Si lo Proverbios tuviera, usted me 13, puede reenviar el 22. archivo que le ha enviado él. Así yo se lo comparto. Dice así la palabra del Señor. Los labios mentirosos son Ok. abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su conocimiento. Ujú. Ujú. Interesante. Sí, Eso, sí. pastor. Qué bien, hermano. Qué bueno. Sí, Ahora, bajo esta situación, pastor, bueno, quiero argumentar algo más sobre la verdad. La primera vez que llegué a la iglesia cristiana, ha de ser pasado un mes. ya. Lamentablemente, bueno, vino un hermano y me dijo lo siguiente. eh, Nunca cuentes tus problemas personales al pastor, ya que el pastor ¿cómo se dice? En algún Por ejemplo, momento. en algún mensaje que va a dar el pastor, te lo va a cantar con todo el punto y coma que lo has contado. O sea, por si alguna vez dije, ¿cómo es posible eso? O sea, me nació esa duda, ¿no? Pero yo dije, claro, es preferible ir donde el cura te confiesas y te absuelve de tu pecado y en misa no escuchas, bueno, ningún comentario del que tú has hecho o lo que lo que se ha hecho, ¿no? De Ujú. malo, así como pecador, ¿no? Y de ese modo dije, o sea, yo sé que está mal ese hermano porque a veces hay mucha gente, cuando hay personas nuevas, te diría, claro, personas nuevas que están encaminándose hacia el Señor. Bueno, hay Ujú. personas o hay hermanos donde pues obran de esa manera, ¿no? Y ahí, bueno, pues como pecadores, y creo que, bueno, pues no somos quienes para juzgar, tampoco pues, bueno, mirarlo mal, ¿no? Más lo Ujú. contrario, siempre buscar la sabiduría y, bueno, camino correcto del Señor. Ese era mi comentario, pastor. Eso, qué bien, hermano Carlos. También sería bueno bueno, no sé si el pastor o el hermano que ha hablado, de alguna manera, no sé si está en la verdad o no está en la verdad, o alguna vez le han hecho eso, porque en ética pastoral, en consejería pastoral, a nosotros nos enseñan que debe haber, debe haber privacidad, debe haber confidencialidad, eh, porque no es bueno. Si yo soy confidente, no puedo divulgar, hermanos, fácilmente, ¿no? No puedo mencionar esas cosas y eso está un poco triste, porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Yo pienso, eso nos han enseñado, pero de alguna manera no está bien, porque como usted dice, tendría mucho más mejor ser Ya un está cura componiéndose la pantalla, que pastor. recibe Concedían, confesión y no lo divulga, ¿no? se quedaron Entonces, la última clase. bueno, hay algunos pastores que quizás utilizan el púlpito para poder hacer daño.
Muy bien. Pero hermano, hablando de los temas que estamos hablando, de esas doctrinas, de la sustitución, porque necesitamos un sustituto, necesitamos una persona, necesitamos alguien que, así como en el Antiguo Testamento, Dios ha tenido que sacrificar a un cordero, posible, sí, no dice la Biblia eso, pero dice las pieles de un animal, las cuales sirvieron como túnica para el ¿no? Para proteger a Adán y Eva. Entonces necesitábamos una sustitución y ahí se necesitaba alguien que pueda sustituir. Entonces, hermanos, desde ese punto de vista podemos ver qué importante era la sustitución, no sustituir, para que nosotros lleguemos a ser perdonados de nuestro pecado. Entonces, todo eso hemos hablado, hermanos, esa noche, y eso es importante. Pero hoy queremos recalcar algo más. Entonces voy a compartir, hermanos, pantalla para que ustedes tengan algo más ahí en su pantalla. ¿Se ve en pantalla, hermanos? ¿Me pueden confirmar si lo ven? Sí, pastor, Sí, positivo. pastor, se ve. Muy bien, gracias. Bueno, ahí tenemos el problema, un problema. Necesitamos el problema, ¿qué es? El ser humano está en problema, actualmente sigue en problema, vivimos en problema, la humanidad está lleno de problemas. Nosotros no somos nada para juzgar, pero tenemos que ver la realidad del mundo, hermanos. La realidad. Hoy si vemos tantas cosas, como ser la mente sucia, el de dañar, el de hacer ganancias que no son tan buenas a través de muchas otras cosas. Podemos ver, hermanos, cuánta maldad. ¿Cuál es el problema? Es que el hombre está enceguecido, está todavía, hermanos, adormecido, y necesitamos que ellos puedan despertar. Sabemos que va a haber un problema. Bueno, sabemos que va a haber cuando hay un problema hay consecuencias. Eso entendemos, hermanos. ¿Qué son las consecuencias? ¿Qué va a ser en esas consecuencias? Pero también hay otra. En el cuadro anterior les mostré, les mostré que había una solución. Hay un problema, hay una consecuencia, pero hay una solución. ¿Cuál es? La solución es el llamado. Pero veremos un poco sobre las consecuencias del problema del pecador, de la persona que está viviendo sin conocer a Cristo, sin tener a Cristo. A pesar de que se le predique, se le hable. Ustedes saben que en la prensa, en todo lugar, ahora por internet, podemos escuchar mensajes, podemos escuchar mucha palabra, muchas cosas, si vamos a lo que es la palabra. Entonces, a pesar de eso, el hombre está enceguecido. Eso nos dice en Mateo o en Juan 3:16,
en el versículo 18 nos dice eso, hermanos, ¿no ve? El hombre ya ha sido condenado porque no aceptó, ¿no? Porque en el versículo 17 dice que Dios ha mandado a su Hijo al mundo para no condenar al mundo, para no dañar al mundo. Pero en el versículo 18, cuando uno rechaza a Dios, cuando uno niega a Dios, entonces está diciendo que ya se condena, se autocondena por sí mismo, ¿no? Es como alguna, no sé, usted han debido ver una ilustración del peluquero cuando están conversando entre un cliente, un pastor que está haciéndose cortar el cabello y el peluquero. Entonces ahí el pastor le empieza a hablar de Dios, pero el peluquero le dice, al ver a la gente pobre, dice, Dios no existe. ¿Y por qué dice eso, no? O Dios no hay. O Dios no tiene amor. Entonces ahí le pregunta, ¿por qué dice eso? Porque tanta humanidad, mira, está perdida en el pecado. Tanta humanidad, ¿por qué ha permitido que haya maldad? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios ha permitido que haya pobreza? Si Dios realmente amaría, no habría pobreza, ¿no? O maldad, o pecado, etcétera. Entonces ahí es donde el pastor pregunta, bueno, tiene que pensar qué respuesta le va a dar. Y aparece una persona con mucho cabello, una persona con mucha melena, con una barba, y le dice, los peluqueros no existen, ¿no? Le dice, ¿por qué dice eso? Porque mire, ahí veo a una persona que tiene una melena larga, una barba muy grande, pero no hay un peluquero que lo pueda cortar. Y el peluquero dice, bueno, es que él nunca ha venido a mí para que yo le corte. Entonces es lo mismo, dijo. Muchas de estas personas que están en pecado, que están en pobreza, que están en etcétera, no recurren a Dios para tener paz. A ver, hermano. Bueno, entonces un poquito eso nos da a entender que el ser humano en su problema, hermano, se está muriendo en su problema. Él se está acabando en su problema. No busca la solución, no está buscando la solución. Él solamente está viendo, hermano, su problema y va ahogándose. Quizás trata de solucionar su problema a través de dar algo, de ir a la iglesia católica, yo he visto, bueno, hemos sido testigos que alguna vez, por ejemplo, algunas personas van a la Virgen de Copacabana, allá por Copacabana, y uno tiene que subir un calvario, dice, ¿no? Donde hay lugar donde primeramente tienen que arrodillarse con una rodilla así pelada, tienen que dar vuelta, hermanos, unas 7 vueltas, creo que es, no sé. Entonces, hasta que sangre su rodilla o sea, buscan maneras de absolver su pecado, su problema, pero no es la solución, no hay una solución. Entonces, ellos siguen viviendo con las consecuencias del pecado, con las consecuencias que están ocurriendo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Vamos a continuar hablando de esto. El primero, entonces, ahí vemos que el pecador continúa con ese pecado, está cargado de pecado, es culpable, se siente culpable, no encuentra una paz. Su conciencia mismo le muestra que que él es culpable. Entonces, hermanos, sabiendo que la conciencia viene de la ley, él no puede decir que está limpio. Él siempre va a decir que está sucio, que es algo que no vale la pena.
No sé si alguna vez usted ha escuchado que cuando se habló a una persona sobre el Evangelio, de decirle, le invitamos para que usted sea parte de nuestra iglesia, venga y participe con nosotros. Pero ahí, ¿qué les responde? A veces esa persona responde, dice, yo no soy bueno, no me siento bien, no soy, no estoy limpio, soy tan pecador, en otras palabras está diciendo, soy tan sucio que no merezco ni siquiera entrar a la iglesia. Hermanos, es un poco triste y complicado. Hay algunas personas también que dicen, al final yo no he hecho nada, no he matado gente, no he hecho esto. Que se creen tan perfectos, hermanos. Es que necesitamos un poco hablarles, pensar, hacerles pensar acerca de su problema, hermanos. ¿Qué más? Podemos ver que ellos están muertos. Hemos hablado de ser muerto viviente, de una persona que puede morir, que estar vivo, pero caminar como muerto en esta tierra, ¿no? Entonces, es un muerto viviente espiritualmente, podemos decir, hermanos. ¿Qué más vemos ahí? Él es esclavo, esclavo del pecado. Hoy, hermanos, la gente está alistándose para carnavales. ¿Cuánta gente, hermano? Es un poco triste. ¿Cuánta gente tiene que gastar un montón de dinero, quizás quitándole el pan y la comida de sus hijos, de su familia, para poder comprar una vestimenta, un disfraz que cuesta muy caro? Esclavo, hermanos, del pecado. Especialmente en Oruro, podemos ver en Oruro, acá en La Paz, hermanos, cuánta gente hoy está, a pesar de no tener mucho dinero, a pesar de no tener muchas cosas, pero ellos están siempre con ese deseo de poder satisfacer la carne. Enemigo, o sea, todos somos criaturas de Dios, pero somos el que no ha conocido al Señor Jesús personalmente, entonces llega a ser enemigo de Dios, enemigo. Y si hacemos un resumen de todo esto, hermanos, todos, esa persona que está en este estado está bajo ira de Dios. O sea, está bajo podemos decir, el enojo de Dios, bajo la ira de Dios. Y esta es la consecuencia. Si esta persona en este estado muere, ¿dónde va a ir, hermanos? ¿Irá al cielo? ¿Irá al infierno directamente? Es algo triste, hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ahora mostrarle. ¿A través de qué? Podemos mostrarle a través de la ley. La ley, hermano. O sea, la ley que el Señor nos ha dado en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí encontramos, hermanos, la ley. Y esa ley nos va a chocar a nosotros. Bueno, hace unas dos semanas o una semana atrás, yo les mandé un videíto, no sé, hermanos, si lo han visto, si lo han podido un poquito analizar. Parece chistosito, hermanos, es una caricatura, pero también es bueno, es algo que nos dice, ¿no? Está hablando de un bueno. Entonces, no sé si, hermanos, les ha gustado un poco, les ha hecho reflexionar eso, porque muchos decimos que no hemos hecho nada. Hasta dentro de la iglesia, hermano, pensamos que somos tan perfectos, pensamos que no fallamos, que no nos equivocamos, pero somos humanos que siempre vamos a estar propensos a caer en algún error, en algún fracaso, hermanos, en alguna cosa que nos va a hacer que empecemos a dudar de algunas cosas. Pero necesitamos, hermanos, conocer la ley. La ley ceremonial ya ha sido abolida, ya ha sido terminada, podemos decir, la ley ceremonial, pero de la ley moral no todavía. La ley moral continúa, hermanos, con nosotros, continúa en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de la ley moral. Y ahí podemos ver, hermanos, nuestra vida, si realmente vivimos sin mentira, sin engaños, sin hacer daño, sin enojarse, etcétera. Tantas cosas podemos empezar a hablar
si sabemos honrar a nuestro padre y madre, si no levantamos el nombre de Dios en vano, etcétera, son cosas que nosotros tenemos que analizar. Pero ahí necesitamos algo, hermanos. Y esa ley nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único quien puede dar solución. Jesucristo es el único que puede ayudarnos, hermanos. Jesucristo es el único que puede mostrarnos, hermanos, esa, o podemos decir que nos puede absolver del pecado, absolver de ser culpable, de ser sucio, de estar muerto y hacernos vivos, de ser esclavo y hacernos libre, de ser enemigo y hacernos amigo. Estimados hermanos y hermanas, solamente Jesucristo, a través de la ley podemos ver que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Romanos capítulo 10, 13 dice, todo aquel que invocare, bueno, en el libro de Hechos también nos está hablando eso, todo aquel que invocare el nombre de Señor será salvo. Mira, hermanos, solamente es con invocar al Señor y seremos salvos. Entonces, la ley nos lleva a Jesucristo, hermanos. La ley nos muestra a Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Jesucristo. Y anterior miércoles hablamos de la sustitución y era Jesús quien sustituía. Era Jesús quien nos santificaba. Era Jesús quien hermanos, nos limpiaba a través de la santificación. Era Jesús quien pagaba un precio, ¿no? A través de la expiación que hubo, hermanos. Entonces, ¿pero qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué tendría que hacer el hombre? Ahí tenemos la ley, tenemos a Jesucristo. ¿Pero qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer, hermanos? Tiene que ocurrir algo en el hombre. El hombre tiene también algunas cosas que hacer. Especialmente es esto, el arrepentimiento. O sea, el hombre tiene que arrepentirse. Y arrepentirse es dar una vuelta, hermanos. Arrepentirse es volver del camino que uno está yendo, en la dirección que está yendo, debe hacer una vuelta. Una vuelta. Debe dar una media vuelta y mirar hacia la dirección contraria. Él estaba yendo hacia la muerte eterna. Él está yendo hacia el infierno. Él está yendo, hermanos, en eso. Pero entonces cuando uno se arrepiente, da una media vuelta total y va hacia lo contrario, hacia la vida eterna. El Señor nos dice, yo he puesto vida y muerte. Te aconsejo que escojas vida. Mira, hermanos, qué lindo. Yo he puesto, dice, vida y muerte. Pero te aconsejo que que vayas por la vida. Estimados hermanos, qué interesante es eso. El arrepentimiento. A esto tenemos que llegar. Este es el mensaje de la cruz. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer que nuestros hermanos lleguen a conocer. Que los que no han conocido a Cristo todavía deberían llegar a tener este conocimiento. Pero ¿qué más, aparte del arrepentimiento? ¿Qué más? Tenemos fe. O sea, fe. Debe haber arrepentimiento, pero también debe haber fe. Dice que sin fe nadie puede. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Romanos 1, 17. O sabe de memoria. Puede, por favor, repetirlo también. Amén, pastor. Amén, hermana, por favor.
Ya, la palabra de Dios en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Qué bueno, ¿no, hermanos? Qué bueno. A ver, ¿usted qué piensa, hermanos? Hasta ahí. Tenemos un problema, ese problema va a tener consecuencias. Ahí está, es pecador, culpable, sucio, muerto, esclavo, enemigo, bajo ira. Pero ahí nos presentan la ley del Antiguo Testamento. Eso no está abolido, hermanos, por si acaso, aunque Jesús lo ha resumido en dos, la ley. ¿Se acuerdan? Cuando dice, ¿cuál es el mandamiento? Dice, bueno, ahí amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno ama a su prójimo, ya no miente. Si uno ama a su prójimo, no va a buscar a la mujer de otra persona. ¿Me entiende? Si uno ama a su prójimo, no va a robar. Si uno ama a su prójimo, no va a engañar. Si uno ama a su prójimo, hermano, no va a hacer ningún daño. Entonces está la ley ahí. Pero eso nos lleva a Jesucristo. El de amar a Dios verdaderamente. Aceptar a ese Jesús. Pero ¿cómo podemos aceptar? Es por medio del arrepentimiento y la fe. Entonces, tan importante esto, tan interesante, ¿no? A ver, hermanos, hasta ahí quiero escuchar sus comentarios para continuar. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted? Si tiene alguna pregunta, también puede hacerlo. No hay problema. Pero por favor, quiero su participación en este momento. Escucha, hermanos. Pastor, buenas noches. Le habla hermano Buenas Gonzalo. noches. ¿Cómo está, hermano Gonzalo? Buenas noches. Sí, pastor, de repente a veces como vamos continuamente formándonos, entonces también vamos conociendo un poquito más de lo que es la palabra del Señor, tu situación, pastor. Entonces, mi pregunta va de la siguiente manera. ¿Usted de repente piensa que hay una doctrina correcta donde el creyente pueda asistir y salvar sus pecados? ¿O es que indistintamente el creyente tiene que formarse individualmente de repente sin hacer mucho caso de repente a las cosas que haga la iglesia, y solamente él por su fe, por convicción hacia Dios puede seguir adelante? ¿O es que, o cómo me puedo dar yo como de repente si estoy yendo a la iglesia correcta, pastor? Ya. Bueno, lo importante es que en esa iglesia que se predique a Jesucristo y que se predique de la salvación, que se predique del arrepentimiento y la fe. Esa es la verdadera doctrina, hermanos. Esa es la buena nueva que se tiene que hablar. No, pero si se está hablando de otras cosas, por ejemplo, como vemos de los testigos de Jehová, de que solamente el nombre de Dios es Jehová, etcétera. ¿Me entienden, no, hermano? Entonces, sí, ahí no estamos equivocando. Cuando están hablando de solamente prosperidad y prosperidad, también, hermano, puede ser un error, algo que no está en contra, en favor de lo que el Señor nos dice. No todos vamos a ser prósperos, hermanos. A veces cuando están hablando de prosperidad, están hablando de tener dinero, de tener abundancia, de tener otras cosas. No podemos ser pobres en las palabras, ¿no? Pero podemos vivir en la pobreza, hermanos. Podemos vivir. No siempre vamos a tener mucho dinero, hermanos, como otras personas, pero podemos tener lo suficiente para vivir. Ahora, pobreza no siempre es no tener nada, hermanos.
pobreza también es tener lo suficiente, ¿no? Entonces, podemos ver esas cosas como en la diferencia, entonces. Eso nos va a ayudar donde se predique el Evangelio, donde se predique las buenas nuevas, donde se predique de Jesucristo, un Cristo céntrico, hermano, ahí es la verdad. No le estoy diciendo cuál denominación es la verdad, ¿no, hermano? Le estoy hablando de que donde se predique de nuestro Señor Jesucristo, donde se predique de la doctrina de la Trinidad, es importante que estemos. Pastor, ¿Qué, hermano? usted indica donde se predique, ¿verdad? Yo, a ver, la mayor parte de, bueno, de mi niñez y mi adolescencia he estado en los Maranatas, Testigos de Jehová, he estado en los Adventistas, he estado en los Libres, ¿no? Ya. En todas las iglesias, bueno, casi excepto en los Testigos de Jehová, hablan de salvación, predican las buenas nuevas, pero hago un comentario, ¿no? Sí, sí. En esta situación, cuando estaba en una iglesia en Pisa, una iglesia Maranata, como dicen, como Ya. era su nombre, todo estaba bien, hasta que un día al pastor, pues, lo han venido a arrestar o a prender, como se dice, que ha cometido un delito de violación, imagínense, o sea, ahí pues donde todos los hermanos se han sentido decepcionados, Claro. defraudados, ya que él estaba predicando la buena, él era el ejemplo. Pasa que a dos niñas que estaban haciendo su escuela dominical, él es el que daba esa escuela dominical, bueno, pues pasó lo que pasó y bueno, pues imagínense, de la noche a la mañana todos los hermanos, los creyentes, pues imagínense, terrible. Por eso yo digo, o sea, si dice en todas las iglesias que predican la buena nueva o la palabra o la salvación, como usted indica, o sea, hay momentos, hay puntos donde pues puntos donde llegan ya pues a llegar a tocar fondo, límite, ¿no? Y bueno, pues, o sea, yo prácticamente no estaría de acuerdo decir donde predican salvación. Yo creo que nosotros como personas, porque alguna vez yo siempre tengo ese concepto, formarnos así para nosotros, bueno, ser correctos verdaderamente, porque te digo, la perfección solamente Dios lo tiene, ¿verdad? Si me equivoco, corríjame por favor. Y bueno, pues eso he visto en esa iglesia, bueno, hace tiempo atrás ya. Y bueno, pues imagínense, todos los hermanos han empezado ya no asistir, ya se han ido al Sí, mundo, sí. todo un caos total. Sí, Bueno, yo hermano. ahí he visto todas esas perspectivas, por ejemplo, en los libres, ahí es donde no usan instrumentos, todo tocan a capela, las mujeres a la derecha, los hombres al costado, las mujeres usan un velo blanco para entrar a sus reuniones, imagínense, o sea, en todas las iglesias, hasta en la iglesia católica, te hablan de la salvación, te hablan de Dios, o sea, raras son las iglesias donde te dicen, bueno, no hablan de la salvación, hablan de otras cosas. Imagínense, por ejemplo, poder de Dios. Últimamente he visto bueno, he cuestionado esta situación donde saca sus alabanzas en ritmos de morenadas, villeras. Imagínense, o sea, me imagino que es un poco terrible para mí, ¿no? Para los Sí, demás sí. no será de su grado. Ese era mi comentario, pastor. Gracias, hermano. Me gusta su comentario y eso es bien saludable, man. Pero la pregunta de la manera, ¿qué iglesia? O sea, Mamá, ¿cuál iglesia correcta, no? Entonces, eso era porque no vamos a encontrar una iglesia correcta. Si yo le digo, venga a mi iglesia, venga a la iglesia de tal, estaríamos equivocándonos. Por eso el error que cometemos es cuando nosotros mencionamos una denominación o una congregación, ¿no ve? Donde podemos decirle, no, sino lo primero es presentarle a Jesucristo y eso es lo importante. Jesucristo es el único que puede cambiar vidas, que puede transformar vidas a través de su Santo Espíritu.
Entonces, eso es lo importante, hermano. Ahora, en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñar, porque doctrina es enseñanza, entonces uno tendría que verse, por eso decía, tiene que ver la iglesia, tiene que darse cristocéntrica, o sea, se debe hablar de Cristo, se debe hablar, se debe predicar, y ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que hemos visto, esas doctrinas. Por ejemplo, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la regeneración? Qué es eh, lo demás, hermanos? Vamos a encontrar muchas cosas buenas para que cada uno vaya aprendiendo, conociendo y, y también, hermano, poniendo ya en muchas cosas para que este mundo nos muestra, ¿no? Entonces, y me gusta lo que usted ha dicho, que cada uno va a ir perfeccionando, por eso les decía, la santificación nos va perfeccionando, nos va puliendo, nos va mejorando, hermanos, aún en la forma como conversamos, en la forma como hacemos los chistes, en la forma como nuestra lengua, por ejemplo, habla, ¿no ve, hermanos? Hasta con nuestra esposa, con nuestros hijos, uno va corrigiéndose, va mejorando cada día. Entonces, eso es personal ya, es cada persona. Cuanto más busca del Señor, entonces va a ir aprendiendo más, especialmente si leemos, estudiamos la palabra, la cual nos va a ir mostrando, porque dice que la palabra es como espada de dos filos, que es como martillo, que es como leche, y es como una lámpara que nos guía, nos conduce para nuestro caminar. Entonces, hermano, me gusta lo que ha dicho usted, es verdad, personalmente, cada uno debe buscar su perfección, cada uno debe ir acercándose más cada día a Dios. Eh, en una de las clases les hablé de los requisitos de una persona que quiere evangelizar, que va a evangelizar, y ahí estaba cuatro aspectos importantes. Entonces, en uno de ellos era la santidad. Eso está hablando de pureza, de cambio de mente, de total, hermano. Y también el de mantener el devocional es importante, que mantengamos la palabra, la devocional, hermanos. Siempre oremos, hablemos con nuestro papá Dios, leamos la palabra, estudiemos, conozcamos mucho más. Eh, Esdras, por ejemplo, eh, capítulo 7, versículo 14, si no me equivoco. No sé si alguien me lo lee. Esdras 7:14. No sé, puede que esté equivocado. A ver, por si acaso pueden buscar, hermanos. ¿Alguien me ayuda? Esdras 7:14. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Pastor, ¿qué capítulo y versículo dijo? 7:14. Ah, ya. ¿Lo leo, A pastor? ver, hermana, si es el versículo. Esdras 7:14 dice así, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Eso dice, pastor. A ver, hermana, creo que me he equivocado, pero bueno, voy a buscar ahorita. Eh, Tengo yo marcado. Entonces, porque nos habla de inquirir, nos habla de algo muy interesante. A ver, voy a... Ahorita enseguida, hermano. A ver, vamos a ir a esto.
Ya. No sé si es esto. A ver, creo que me he equivocado con... Bueno, es una manera de estudio que ahí nos muestra. Y no sé si es esto, a ver. A ver, a ver. 14:7. Siempre un poco tengo problema ya creo que con mi mente. Entonces, es esto que... Ay, hermanos. No es 14. El versículo 17, por favor. Perdón, el versículo 10. 7:10. Me he equivocado con 14. 7:10, por favor. Mana, ¿puede leerlo? El 7:10. Ya, Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces ahí vemos que Esdras, por ejemplo, prepara su corazón, ¿ya? Que personalmente él prepara su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. ¿Qué más? A ver. Para... Bueno, eso es una forma, bueno, se utiliza eso, el método inductivo en esa parte, de cómo uno tiene que preparar, estudiar la palabra para que tenga mucho más conocimiento y pueda enseñar, ¿no? De esa manera. Entonces, hermanos, es importante que una persona se prepare de esa manera. Uh, eso yo quería decirle a mi hermano, y me gusta lo que él ha dicho también, ¿no? Es un conocimiento que una persona sí tiene que tener, hermanos. Cada persona tiene que prepararse mucho, mucho más, cada día, cada instante, preparando, leyendo la palabra, y eso le va nomás a ayudar, hermanos, a que realmente tenga muchas cosas buenas en su vida ministerial, en su vida devocional, en su vida que va a ir poniendo en práctica algunas cosas, hermanos. Mira, Entonces, a eso me refería cuando mira, nuestro hermano nos ha Gordy. preguntado acerca de en qué doctrina debo estar. Yo pienso que siempre debe predicarse y vivir conforme está escrito en la palabra, hermanos. Bueno, lo que Esdras ahí nos enseña que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. O sea, inquirir quiere decir, es como inquirir, es como arañar. O sea, tenía que investigar totalmente, con mucha profundidad. Tenemos que conocer la palabra, hermanos, y la palabra nos va a edificar siempre. Entonces, cuando está diciendo inquirir, está diciendo que en su etimología la palabra inquirir significa arañar, hermanos, rasgar a lo más profundo, ¿no? Luego dice que también hay que cumplirla, debemos cumplirla la palabra. Conforme me va enseñando, debo cumplirla para poder también enseñar a otras personas. Entonces, si yo no tengo eso, si realmente yo no cumplo, ¿qué puedo enseñar a otra persona? ¿Qué puedo decir a otras personas? ¿Qué puedo animar a otras personas? Nada, ¿no, hermanos? Entonces necesito prepararme también yo. Entonces, cada uno debe prepararse. Y me gusta lo que dijo nuestro hermano. Listo, ¿algo más, hermanos? Pastor, Sí. disculpa que cayó. Ya.
Con respecto a lo que usted indica, enseñar a otras personas, bueno, yo veo, y bueno, en estas semanas he estado hablando con unos jóvenes de acá de la zona, Ya, también. Y bueno, a la mayoría no les interesa. Por ejemplo, a dos personas que he conversado, que tuve la oportunidad de conversar, me dijeron, prefiero disfrutar mi vida. Ya. mm, Y esto me lleva, bueno, y a la carnicera, ¿no? De fui a sí, visitar. Me indica de que no, joven, va a disculpar, estoy bien así nomás. Así me dice. Ahora bien, estuve, bueno, pensando, analizando y todo lo demás, más o menos el 94, muchos recordarán la famosa iglesia Cristo viene, ujú, con el pastor Ricardo Claure, sí, 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 que para entonces, bueno, estaba profetizando el fin del mundo para el 2000, ¿no? ujú, Cosa que ha salido el tal Nostradamus a predecir el famoso planeta rojo Hercólobus que se iba a acercar a la Tierra o la destrucción total de la Tierra. ujú, Eso conlleva, bueno, pues bueno, hasta a mi madre pues, le pasó, ay, busquemos la salvación, vamos a una iglesia. O sea, era de todos ir a buscar una iglesia para tener la salvación de Dios, ¿no? ujú, Hoy en día, como, bueno, ya estamos en tiempo de gracia, y bueno, no ha ocurrido nada de lo que dijo Ricardo Claure profetizando su fin del mundo, igual que Nostradamus, pues todos dicen, bueno, algunos conocedores de la Biblia dicen, estamos en tiempo de gracia, así que, bueno, personas mundanas que conocen de la Biblia, ¿no? Me dicen, estamos en tiempo de gracia y no pasa nada, hay que disfrutar, prefiero irme a las fiestas, divertirme, o sea, hacer su caos, ¿no? No, gracias. Y una de esas, pues, una persona del mundo me dice, pues, ¿y por qué tanto interés? Me dice, ¿estás estudiando algo? Me dicen, sí, estoy estudiando de discipulado. Le digo, ah, quieres ser pastor, quieres tener tu casa, quieres tener tu auto, con los 10 de los hermanos. Yo le digo, cómo sabe eso? Le digo, no, pero es así, pues todos los pastores tienen su casa, su auto, todo. Están bien parados, gracias a los hermanos. Bueno, eso se ha visto como un Ricardo Claure cuando, pues, si se podría decir, por la salvación o un pedacito de cielo arriba, daban como su diezmo, su ofrenda, sus terrenos, daban en dólares, todo lo demás. Yo veía eso, prácticamente. Por eso, hasta, no sé si ha sido exceso de fe, una tía mía falleció porque tenía dolencias en el estómago, era principios de gastritis. Y bueno, pues ella, no, el pastor Ricardo Claure dice que oremos, nos toquemos el estómago, me tocaré la parte donde me duele y oraba, ayunaba. Y bueno, usted sabe que, bueno, la gastritis no es, pues, bueno, tienes que comer algo porque son eh, el ácido gástrico que te lo desgasta las paredes del estómago, ¿no? Y de ujú, eso se complicó, llegó pues, a ser cáncer, listo, falleció. O sea, ella siempre estaba con esa fe de que Dios me va a salvar, oraba, ayunaba, o sea, imagínense, me imagino, seguir los consejos del pastor Ricardo Claure, ¿no? Que ahora, ujú. bueno, pues no se escucha. Eso, y ahora bien, voy a enseñar a otras personas. Hoy en día para mí me parece un poco, no difícil, complicado, porque cosas difíciles en la vida no hay, complicado sí, ya que muchas personas del mundo, si tú dices que estás estudiando, te estás preparando, o prácticamente te preguntan, ya toman otro concepto, o Sí, por el contrario, indican de que, pues, prefiero el mundo del libertinaje, o sea, prefiero disfrutar de la vida antes de ujú, serlo. Cuando ya sea grande, cuando tenga ya sea mayor, ahí sí recién voy a disfrutar, recién voy a encaminarme en el Señor, indican eso. Por eso, ahí lo veo un poco complicado. Es cuestión de fuerza de voluntad, es querer. O sea, mm, si una persona del mundo no quiere, no lo puedes obligar. Nada es a la fuerza en esta vida, ¿verdad? O sea, mm, como todos los hermanos presentes acá en sala, ¿quién le está obligando? ¿Quiénes les están obligando? Nadie, ¿verdad? ujú. Bueno, por mi parte ha sido un sentimiento, un querer, una curiosidad de saber más sobre la palabra, sobre el discipulado, el evangelismo, o sea, saber prepararme más, o sea, tener, como se dice, tener más armas en este mundo para, bueno, seguir luchando, pastor.
Ese era mi comentario, Pastor Iván, espero que Qué me bien, extienda. hermano, que me gusta eso. Ahora, por eso, hermano, es necesario que ya no vayamos nosotros así suavemente con ellos, sino hasta hagamos, busquemos preguntitas, por ejemplo, de decirle, ¿tú qué piensas? ¿Te vas a ir al cielo? Si mueres, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la pandemia ha sido nomás tiempo para reflexionar. ¿Cuánta gente no ha tenido temor, hermano? No sé si nos hemos dado de cuenta, ¿no? ¿Quién no ha tenido? Hasta yo, hermano. Yo veía morir vecinos, amigos, y yo decía, ¿cuándo me va a tocar? Bueno, no era tanto un miedo, ¿no? Un así, desesperación, no, solamente decía, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo viene a mí? ¿Lo ve? No sé, eso sí les pasó eso a ustedes, pero, o lo pasaron así por alto, no sé. Pero yo pienso que una persona, por ejemplo, si le hablamos de la eternidad, si le hablamos un poquito de, de dónde va a ir cuando usted muera, ¿sabe dónde va a ir? Entonces, mucho va a decir, sí, pues, al cielo, porque eso se escucha en todos. Pero ya empezamos un poquito a hablarle, poco a poco, él mismo va a reflexionar que al final no va a ir al cielo, ¿no ve? Entonces, podemos buscar, hermano, carnadas para hablar con ellos. Sí, entiendo lo que está usted atravesando, porque no, prefiero disfrutar, prefiero gozar, prefiero hacer esto. Así está, así están las personas, hermano. Eh, Me agrada lo que usted ha hecho, lo que usted hace, me gusta esa investigación que está haciendo y es bueno. A ver, eh, pero eso quiero decir. ¿Qué dicen los demás hermanos? Pastor, yo tengo una pregunta, A pastor, ver, hermano. respecto a aquellas personas que no consideran, digamos, necesario tener a Dios en su vida, se sienten, digamos, conformes, porque Sí. yo conozco en el trabajo una compañera que casi no tiene problemas, es solitaria y estudia en la universidad y alguna vez le ha hablado de Dios. Ellos iban a la iglesia, sus papás antes, pero se han Ya. apartado por el trabajo y toda la cuestión. Pero ella dice que no necesita a Dios porque está bien, o sea, no le ve necesario y era muy difícil hacerle entender cuán necesario es tener a Dios y la salvación porque ella no lo ve necesario, porque como le digo, Mm, muy pocos problemas y con sus papás igual, o sea, no, era bien difícil para mí hablar con ella y casi no, y me hacía preguntas de la Biblia porque ellos también leían y le decía de esta manera, pero sí, y se ha cerrado en que no necesita a Dios. mm, Pastor, ¿y cómo podemos hacer con aquellas personas que son así, que tienen ese pensamiento? ah. Es como si no existiera Dios, ¿no? Para él. Eso Sí, dice bueno, nos dice la Biblia que el necio dice que no hay Dios, ¿no ve? No existe Dios, sí, más o menos. Pero sin embargo, hay algo, hermana, que le han dañado, algo que le ha causado ese impacto de decir, bueno, no hay Dios, ah, o no necesita de Dios, ¿no ve? Entonces, tiene alguna cosa que realmente ocurrió con ella y que eso le ha afectado para que ella pueda decir de esa manera. Entonces, es un poquito, quizás hablar, continuar con ella, pero un poquito ya de una manera más sutilmente presentar el Evangelio con ella, ¿no? Haciéndole por eso un poquito reflexionar con las preguntas, por decir, eh, ¿te sientes tan satisfecha? ¿Piensas que estás bien? ¿Te sientes tan a gusto con lo que vives, por decir? Pero ¿qué tal si cuando siempre un poquito hablar de la eternidad, esto es importante, hermanos, hablar de la eternidad. Entonces, Esito quizás tendría que usted ver forma de conversar con ella, pero ya no tanto diciéndole que vuelva a la iglesia, sino que acepte a Jesús,
como su Señor y Salvador. Entonces un poco tendría que utilizar mucha sutileza, ¿no? Con ella, especialmente, porque ella tiene conocimiento, no es que no tiene conocimiento, pero el problema es que ya está negando, ¿no? Ya no quiere ayuda de Dios. Pero sin embargo, puede que en su corazón haya un vacío y ese vacío necesita llenarlo. Entonces habría Amén. que trabajar con Amén. ella mucho. Sí, Pero continúe, sí, hermana, ¿no? Ore también para que Dios un día le toque su vida a él. sí, pastor, justo ella está en mi lista también. Amén, hermano. De, Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? A ver, hermano José Luis, ¿dónde está? Luis Fernando, no le escucho sus comentarios o su pregunta. Hermano, Pastor, buenas noches. buenas noches, hermano Luis. Pastor, sí, no estoy comentando mucho, pero estoy atendiendo a la clase porque estoy en la callecita, Pastor. Ay, listo, hermano, le entiendo, hermano, Sí, pero pero Pastor, me parece muy excelente. Bueno, los comentarios también se aprende muchas cosas, ¿no? Porque a veces nosotros como personas sí tenemos conocimiento de la palabra, todo, pero a veces la vivencia, el mundo real, vamos a decir, son muy distintos, ¿no ve? Entonces, siempre nos topamos con algo diferente y, como usted dice, hay que estar preparados y creo que el poder de la oración también hace mucho, ¿no? Para preparar ese terreno donde vamos a sembrar la semillita, ¿no? Que es la palabra de Dios y pueda dar fruto. a Entonces, ver, sí, todo sería, pastor, mi comentario. gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. A ver, algunos otros Amén, hermanos. pastor. Está hermana Belén, no lo escucho. David Thompson, ¿no está esta noche? Ya. Juan David, tampoco. Listo. Entonces, hermanos, bueno, esta noche, hermanos, vamos a tratar de acá. No vamos a descansar ahorita, sino vamos a descansar 9, hermanos, por favor, por esta noche. Yo tengo una situación que mañana estoy viajando, hermanos, a dar una conferencia, entonces debo estar en ese lugar y quiero todavía prepararme algo más y por favor, hermanos, vamos a terminar a las 9, ¿ya? Esta noche. Entonces no vamos a descansar, hermanos. Vamos a continuar. Voy a continuar, hermanos. Ahora, hemos dicho, entonces hay un problema, consecuencia, la ley y que nos lleva a Jesucristo. Nosotros como humanos tenemos que arrepentirnos y tener fe para ser limpios del pecador. Y lo cual, hermanos, vamos a ver estos resultados. La solución. Si nosotros nos arrepentimos, vamos a ser perdonados, vamos a ser inocentes, de culpable a inocente, de sucio a ser limpio a través de nuestro Señor Jesucristo, porque esa sangre que derramó en la cruz, esa sangre que llevó en la cruz, nos limpia de ese pecado, hermanos, de esa suciedad. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha vencido con esta palabra que me olvido, con la resurrección, hermanos. Con la resurrección, nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte. ¿Ya? Entonces, Él nos mantiene entonces vivo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice, si nosotros aceptamos a Jesús, dice, aunque estemos muertos, viviremos. Entonces, eso es tan importante, hermanos. Eso es tan bueno. También, si somos esclavos del pecado, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace libres. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados,
yo os haré descansar, dice, ¿no? Llevad mi yugo que es fácil y ligera. Mira, hermanos, qué interesante. Dice él, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, todos los que son esclavos, vengan a mí y sean libres. Lleven mi yugo y llévenlo de esta manera, que es fácil y liviano. Hermanos, es importante entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a eso. En el libro de Efesios nos dice que, bueno, en Juan dice que ya dice, ustedes ya no son más siervos, sino son amigos de Dios, ¿no? Entonces, qué importante el ser amigo de Dios. Ser mi amigo, hermanos, eso es lo más bello, lo más importante. Y estar bajo, si nosotros estamos bajo la ira, a través de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ser amado. ¿Se acuerdan de las ovejitas, hermano? Dice que habían 100 ovejas, pero una se perdió. Y deja a las 99 y va tras la una, hermanos. Esa, la número 100, la cual busca hasta encontrarlo. Entonces llegamos a ser amados. Muchos de nosotros llegamos a tener eso, hermanos, en nuestra vida. Mira, qué interesante. Entonces, volvemos a repetir lo mismo de la anterior clase. De pecador a ser perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esa cruz nos da, hermanos, un enlace, podemos decir, un enlace para que nosotros podamos llegar de ser pecadores. Eso pasó con nosotros, con usted, conmigo, cuando he aceptado a Jesús, cuando he reconocido que soy pecador. Entonces, cuando he reconocido que yo tenía un problema y sabía que había consecuencias, entonces acepté a Jesús como mi salvador personal, el cual me perdonó de todos mis pecados. Siendo culpable, siempre andaba culpable, siempre andaba triste, hermanos. Y las personas, eso es lo que vemos, ¿no? Las personas siempre van a estar culpables, siempre van a estar tristes, porque hay culpabilidad en su conciencia. Y aunque digan, bueno, sí hay un infierno, pero no importa ya. Al final, que pase lo que pase, ¿no? Entonces, algunos se van a la bebida, al alcoholismo, se van a otras cosas para sentirse tranquilos, pero ellos siempre van a estar culpables. Entonces necesitan ser inocentes, ¿no? Necesitan ser, a través de nuestro Señor Jesucristo, necesitan ser ellos declarados inocentes. De ser sucio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual lo derramó en la cruz, la cual hermanos, ha tenido que botar mucha sangre. Esa sangre, hermanos, nos limpia, nos purifica, nos hace diferente. ¿Se acuerda de la mujer que un día Jesús estuvo, después de venir para donde las personas que realmente eran una mezcla entre judíos y la mujer samaritana, los samaritanos? Entonces ahí es donde, en Samaria, hermanos, ahí es donde estaba caminando, y dice que Jesús tenía hambre, tenía mucha hambre, pero de repente vio a una mujer que estaba sacando agua del pozo. Entonces Jesús se acerca y le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo? Entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien. ¿Por qué me pides agua? Y Jesús le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría. Y de ti correría como ríos de agua viva. Y la mujer le entiende en forma física y le dice, dame de esa agua, para que yo no venga más a este pozo a sacar agua. Y ahí Jesús empieza. Mire, hermanos, cómo en la forma, cómo engancha a Jesús para hablar con esta mujer. Dice que no se lleva. Una de las cosas que podemos ver ahí es que hay un peligro, porque dice que un hombre con una mujer fácilmente no podía hablar. Y menos con una samaritana, ¿no? Porque la samaritana era despreciada
por la sociedad. Entonces, era algo extraño que un rabino, un maestro pueda hablar con esta mujer. Entonces, pero ahí es donde Jesús empieza a hablar, ¿no? Dime habla, pregunta de su marido. Y ahí es donde le dice, no, no tengo marido. Has dicho bien, le dice. Mire, hermanos, has dicho bien. Porque has tenido ¿cuántos maridos? 5 maridos. Y el que ahora con el que vives no es tu marido. Mire, hermanos, lo ha dicho la verdad. Lo ha dicho algo que le ha chocado a la mujer. Y ha empezado a impactarle a la mujer. Esa mujer ya quiso escuchar. Por eso nosotros debemos buscar maneras de hablar, hermanos. Entonces ahí podemos ver lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Luego hablamos de ser muerto a ser vivo por medio de nuestro... La resurrección de Jesús era algo bueno, era algo tan impactante, hermano. Si no hubiera habido la resurrección de Jesús, Satanás hubiera... Porque él estaba de acuerdo en cuando muere Jesús, cuando expira Jesús, ahí es donde Satanás se alegra, donde Satanás dice, bueno, ya he vencido. Ahí está ese Jesús que se creía tan invencible que no podía ser vencido. Lo he vencido, ha muerto. Y estaba por 3 días. Pero ni aún ahí estaba quieto Jesús, hermanos. Dice que fue y predicó en el infierno, hermanos, en el Hades, ¿no? Eso nos dice la palabra. Dice que predicó ahí, en la profundidad, hermanos. Y después de 3 días, él resucita, hermanos. Y esa resurrección es el triunfo. Hoy ¿por qué nos reunimos los domingos, hermanos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? ¿Por qué nos vamos a la iglesia los domingos? ¿Por qué vamos, hermanos? Porque nosotros vamos a proclamar la resurrección de Cristo, hermanos. Porque nosotros vamos a hablar, a alabar, a adorar a ese Dios vivo, a ese Jesús que ya venció la muerte. Entonces, eso es lo importante. Si Jesús ha resucitado, nosotros también un día, si morimos hoy o mañana, podemos resucitar, ¿no? Todavía vamos a vivir, y eso es importante. De esclavo a ser libre. Qué lindo es ser libre, hermanos. En el libro de Gálatas nos dice que debemos ser libres, pero esa libertad debemos saber mantenerlo y no equivocarnos con el libertinaje. Libertinaje es algo que uno lo hace como quiera. Hace rato mi hermano Carlos mencionó algo muy interesante. Por ejemplo, eso de cantar ahora medio villeras, cantar algunas cosas. Alguien dice, bueno, hay que traer la morenada porque el diablo nos ha quitado la morenada y nosotros rescataremos la morenada. O a la inversa, otras cosas, hermanos, ¿no? Ya parece que ya ha entrado, hermanos, una mezcla. Ya hay una mezcla de lo, como, bueno, en la iglesia nazarena decían esto, ¿no? De lo sacro a lo mundano. Y hay una mezcla, hermanos. Y parece así, las iglesias hoy ya tienen un cambio y parece que ya no hay esa devoción, hermanos, eso de hablar de ser sacro, hermanos. Por ejemplo, hoy podemos ver en algunos lugares donde muchas personas todavía practican algunas cosas que no son buenas. Entonces, no llegamos a ser libres, hermanos. Libre en el Señor Jesucristo. Debemos dejar las costumbres, debemos dejar algunas cosas que no son buenas, hermanos.
todavía hay costumbres que son malas, ¿no? Ah, por ejemplo, yo no sé qué es para usted, qué le parece. Por ejemplo, en el campo ah, hay una reunión en la iglesia, digamos, y el cuerpo oficial saca una cantidad de pasancaya para los cristianos y también un montón de hoja de coca para los inconversos. ¿Estará bien eso? Bueno, mm, no soy nadie para juzgar, pero me parece que está mal, hermanos. Bien vamos a ser blanco o bien vamos a ser negro. A veces, ahí es donde hacemos una mezcla, ¿no? Como en algún matrimonio también alguien, de repente la muchacha o el muchacho se conoce con una inconversa y llegan a tener el matrimonio y ahí es donde hacen esta mezcla, ¿no? Hacen mitad cristiano y mitad mundano. No sé, hermanos, para mí es algo triste esa parte, ¿no? Y debemos ser bien blanco o bien negro, así nomás, no podemos ser a medias tintas, hermanos. Entonces, seamos libres, realmente libres, pero no utilicemos la libertad como libertinaje. Cuando hablas de ser amigo, yo quiero ser un amigo de Dios, hermanos. ¿Quién era amigo en el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdan? Amigo de Dios. ¿Alguien Abraham, si no, ¿Quién, hermana? pastor. Abraham. Abraham, ¿sí? Dice que era amigo. Y eso es bueno, hermanos. Quisiéramos ser, ¿no? Amigo. Un amigo va a ser invitado, hermanos, a su mesa. El Salmo 23 nos habla de que aderezas mesa delante de mí. ¿Usted ha pensado más o menos a qué se refiere eso? Que el Señor nos pone una mesa para que participemos en su cena, para que participemos en su comunión, para que participemos como parte de esa familia. ¿Me entienden, hermano? Entonces, quiero ser amigo. Usted, yo pienso que quiere ser amigo. Un día hablar con nuestro Señor, no tener temor, no tener, hermanos, ese miedo, hermanos, de decir, bueno, creo que no, he fallado, me he equivocado, hermanos, sino debe haber una confianza. La amistad es tan importante, el ser amigo es tan importante. Dice que el ser amigo es mucho más que ser hermano. Entonces, bueno, ustedes deben conocer, hermanos, a alguien que es su amigo confidente, su amigo íntimo, su amigo que realmente comparte algunas cosas o una amistad tan profunda. Creo que el ser amigo con nuestro Dios va a ser algo mucho más emocionante, mucho más mejor, mucho más bueno, hermanos. Bajo ira estamos. O sea, viendo todas estas cosas, esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia de que un día nosotros no merecemos ni siquiera vivir. Estamos para ir al infierno. Estamos para ir a la muerte eterna. Pero Dios nos hace libres. Nos perdona, nos hace inocentes, nos limpia, nos hace vivos, nos liberta, nos hace amigos y al final somos amados de Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, hermanos. Amado. O sea que nosotros, hermanos, llegamos a tanto el ser amado, el ser aceptado por nuestro Dios. Yo no sé, hermano, si usted, cómo se siente al final
porque nuestro Dios, cuando nos ama, hermanos, nos da algo bueno. Y nosotros debemos confesar, aceptar y arrepentirnos de todas las cosas. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice, hermanos? Dice así, quizás yo voy a leerlo, dice así, hermanos. 1:12 de Juan, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 dice todavía así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amado de Dios, cuánto nos ama el Señor. Y cuánto ama todavía a su creación. Cuánto ama, hermanos. Por eso a nosotros nos ha puesto para que nosotros seamos luz, para que llevemos las buenas nuevas. Difícil, sí, hermanos, pero no imposible. No es imposible, hermanos. No importa si nos rechazan, pero tratemos en lo posible de llevar las buenas nuevas. Esta es la buena noticia, hermanos. Al lado, en su frente, si usted ve, en su frente, a su izquierda está la mala noticia, pero a su derecha está la buena noticia. ¿Qué le parece, hermanos? Esta es la buena noticia. Eso es el Evangelio. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Es el llamado al arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. Si nos rechazan, bueno, ya. ¿Qué más podemos hacer? Si no quieren hacer tampoco insistamos mucho. Pero cumplamos con dar la buena noticia. También debe estar la mala noticia. Listo, hermanos, hasta ahí, a ver. Bueno, el día miércoles vamos a hablar de la pasión por las almas, hermanos. Jesús tuvo pasión por las almas, entonces el día miércoles vamos a hablar de este punto. Listo, hermanos, a ver, quisiera escuchar ahora sus comentarios, pero después quiero preguntarles qué tal está yendo con su testimonio. Creo que para el próximo miércoles me podrían presentar, hermanos. Antes un comentario de esto, hermanos. Quisiera escucharles, a ver, a los que están, no sé por qué se callan, hermanos. Bueno, hermano Carlos, está bien, gracias, porque hermano Luis me dijo que está en la calle. Gonzalo Flores, hermano, ¿algún comentario? Bueno, hizo un comentario, pregunta y me gustó, hermanos. Ojalá que le hayas respondido. Hermana Nancy, ¿está con nosotros? Creo que no está, hermana Nancy. María Elena, gracias por su participación, hermana. Sofía Sibel, no sé si está o parece que ya no está asistiendo. Efraín Davis, ¿está con nosotros, hermano? Enver Choquehuanca, ¿no está? Belén Calcea, hermana Belén. Juan Daniel. David Thompson.
Bueno, no están, hermanos. Muy bien, voy a dejar de compartir para ver quiénes están con nosotros. Creo que se han salido todos, ¿no? Bueno, hermanos, no sé si... Pastor, comentario. Hermano. Eh, Justamente estaba escudriñando la palabra del Señor y en Proverbios 17 indica, en todo tiempo ama el amigo Ujú, y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora bien, muy pocas veces suele verse esa situación. Bueno, en mi situación, mi padre me ha inculcado de que, bueno, en la vida mundana, de que el amigo lleva a la perdición, no es bueno tener amigos y toda situación. Bueno, he crecido con ese pensamiento. Hasta ahora no tengo amigos. Como usted dice, el único amigo es Jesucristo o Dios, ¿no? Al cual acudimos a veces en tiempo de necesidad, ¿no? Cuando tenemos problemas graves, o sea, tiempo de desesperación, más que ujú. todo. Pero no está bien eso, ¿verdad? Porque en todo tiempo hay que buscar al Señor para tener una paz. Amén, hermano. Amén. Es verdad que el mejor amigo es nuestro Señor Jesucristo. A veces el amigo también nos da nomás la contra, ¿no? Porque es humano, pero es mejor el verdadero amigo que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice hermana María Elena? A ver, algún comentario. Con respecto al tema, pastor, Sí, hermano, sí. eh, es algo muy hermoso lo que Dios ha planeado. A lo que tengo entendido, esto ha venido incluso mucho antes de la creación, ¿no? Ujú, Yo creo que sabría Dios que íbamos a fallar como humanos y que también Jesús ya iba a dar su vida por nosotros, ¿no? Y ha sido tan grande su amor, ha sido más grande que incluso su enojo, ¿no? Porque tantas veces que nosotros le fallamos y le seguimos fallando hasta ahora, entonces es maravilloso ver ese amor tan puro y sincero que tiene Dios para con nosotros, dándonos oportunidad. Yo siempre le agradezco todas las mañanas porque me da todavía un día más para poder por lo menos redimirme de lo que quizás he hecho durante la semana, durante el día o el día anterior, así. Y sí, estoy bien agradecida también con Dios porque me ha llevado a este camino donde quizás yo nunca me he imaginado estar, ¿no? Yo también antes asistía a una iglesia, a la parroquia, ¿no? Me he bautizado, he hecho mi primera comunión, mi confirmación, todo eso, pero en ese lado también es algo superficial, ¿no? No es lo que realmente Dios eh, puede querer de ti, o sea, te muestran otras cosas también, no es lo mismo, ¿no? Yo he visto muchas veces, bueno, he hecho una comparación entre ambos y he visto que no, ellos mucho no te hablan de la salvación, de que puedes llegar a morir, pero eternamente así. Te hablan de otras cosas, sí,
pero no tanto así como ahora estoy conociendo y tampoco eh, hay muchas cosas que hacen la diferencia entre ambos, ¿no? Y bueno, es una lucha constante estar en este camino, es estar siempre luchando de rodillas, porque en Mm, todo tiempo estás ahí teniendo problemas. En lo personal, eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Tengo muchos problemas, ya no, si no es mi familia, es en el trabajo, sino entre mis hermanos, así. Y tengo que estar siempre a estar ahí atento a algunas cuestiones y es bien difícil, ¿no? Y también mis papás tienen ese concepto de que no existen los amigos y yo también tengo ese concepto, como decía el hermano. Tal vez los papás antiguos tenían ese concepto, ¿no? Pero yo igual no soy de tener muchas amigas, amigos, compañeros, eso sí, con quien hablar un momento y después me cierro ahí nomás. Y no soy mucho de hablar con las personas también. Y eso, pastor, pues, es algo hermoso. Yo a través de su palabra he también conocido muchas cosas y por eso también estoy aquí, pastor, para poder seguir aprendiendo. Y hay veces que también no puedo comprender algunas cosas, me es difícil, pero por la gracia de Dios estoy tratando de aprender, de poder conocer un poquito más. Eso, pastor, y es maravilloso saber que alguien ha dado su vida, ¿no? ¿Quién ujú, daría su vida por un amigo? Nadie sería capaz de dar su vida. Solo Dios, en su gran misericordia, ha mandado a Jesús para poder dar la vida por todos nosotros, ¿no? Seamos malos, buenos, hayamos lo que hayamos hecho, eh, ha dado por todos su vida. No le ha importado qué cosa hayas hecho. Y algo también muy importante es que cuando uno es sincero y se arrepiente, también con el tiempo va sanando, ¿no? En su corazón y deja atrás todo eso y se vuelve una buena persona y una nueva persona, como dice la palabra, nueva criatura se convierte. Eso, pastor, ujú. ese sería mi comentario. Gracias, hermana María Elena. Qué bueno. Bueno, es algo hermoso lo que Dios ha hecho con nosotros. Algo bello, hermano. Sí, y eso es lo que más me gusta de esto, ¿no? Por eso es bueno ahora compartir a otras personas. Es como el mendigo dice, eh, el mendigo da pan a otro mendigo. Entonces nosotros hemos sido como mendigos, hemos recibido el pan maná, el pan precioso que nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy el pan de vida, el pan de vida. Entonces ahora yo debo compartir con otra persona todo lo que he aprendido. Y de esa manera voy a ir aprendiendo también más, hermanos, ¿no? Entonces, no se queden ahí y sigan adelante batallando. Yo sé que nadie ha nacido perfecto, nadie puede decir que es tan perfecto, sino va aprendiendo, va asimilando siempre poco a poco. Que Dios le bendiga, hermana María Elena, y que Dios le ayude siempre en todo lo que está pasando, lo que está viviendo también. Ah, ¿alguien más quiere comentar, hermanos? Pastor, ¿Qué mano, Gonzalo? sí, pastor. En cuanto a lo que es el trabajo y de lo que es de repente, en cuanto al pastorado, de repente un poquito que referirme. Eh, yo sé que de repente el trabajo de pastor eh, debe ser de repente velar por muchos hijos, muchos de Ujú, los siervos, de los cuales tienen que cuidar toda esa situación, pastor. Entonces, dos preguntitas, pastor. ¿Hay una edad específica de repente para ya decir que he recibido de repente el llamado para ser pastor? ¿Y hasta qué punto tengo que yo dedicarme, siendo ya pastor, hasta qué punto puedo yo dedicarme en el trabajo del pastorado? Porque se ha visto de repente
muchos líderes que se han dedicado de repente en cuerpo y alma y de repente han descuidado a la familia, pastor. Entonces, esas son de repente mis interrogantes, pastor. Si hay una edad para trabajar o encaminarse en el trabajo del pastorado y hasta qué punto debo yo inmiscuirme en este trabajo. Bien. Me gusta su pregunta, hermano. Una es, no hay una edad, podemos decir, no hay una edad para decir, bueno, esta edad puede ser uno pastor. Solamente que debes sentir el llamado interno y el llamado externo. Bueno, eso se habla en teología pastoral, ¿no? El llamado interno, que es el Espíritu Santo le va a hablar, y el llamado externo es que la congregación le va a apoyar. Entonces, todo eso debe verlo, hermano. Esa es una manera de saber cuándo yo puedo trabajar en el ministerio. Ahora, el tiempo que debo trabajar dice que ya una vez que he entrado, he agarrado, perdón, cuando estamos arando ¿qué se dice? El arado, ya he agarrado el arado, no puedo volver a mirar atrás, sino debo llegar hasta el final. ¿Me entienden, no, hermano? Cuando yo creo que la mayoría somos del campo, entonces hemos visto que cuando uno agarra el arado, para que sea el surco rectito, debe mirar hacia el frente, ¿no, hermano? Debe tener una dirección, debe tener un objetivo, una meta. Entonces, en ese sentido, va hasta llegar al final. No puede hacerlo a medias, porque si no va a salir mal. Entonces, debe llegar al final. Entonces, quiere decir que no hay un tope para el ministerio, hermano. Eso debe ser que llego hasta el final y ahí acaba mi ministerio. Pero aquí está el error, hermano. El error está en que primero es Dios, segundo es la familia y tercero es la iglesia. Pero el error que se ha cometido es que primero ponemos a Dios, segundo a la iglesia y tercero a la familia. Ahí es donde hemos fracasado, hermanos. Hemos fracasado como pastores, como líderes. Entonces siempre pongamos primero a Dios, segundo a la familia, tercero a la iglesia, hermanos. Bueno, eso le puedo responder, hermano Gonzalo. Gracias, pastor. Listo, ¿algo más, hermanos? Pastor, sí, hermano. tengo una pregunta, pastor. Es una inquietud que tengo. Trabajo con niños, pastor, y en este tiempo se me ha entrado en mi corazón porque según la palabra, todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida van a ser salvos, ¿no es así? Entonces, cuestión de los niños, alguna vez hemos hablado con nuestros líderes de que debíamos de incentivarles a que puedan aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Desde qué edad más o menos se le puede ya ir hablando o desde qué edad está ya consciente, digamos, de que puede aceptar a Jesús en su corazón? Eso, pastor, es una duda que tengo. Es que me preocupa de los niños, es que como estamos en el tiempo de la gracia y sabemos que se está terminando este tiempo, y eso también es una duda que tengo, si los niños van a ser arrebatados aún sin aceptar a Jesús. Eso, pastor, es una inquietud que tengo. Por favor, pastor, ¿me podría ayudar a disolver eso? Muy bien. Hermana, es necesario que cuando ya tengan uso de razón, ya los niños, ya ellos puedan aceptar a Jesús como Salvador personal. Pero muchas veces siempre hay un poquito en cuanto a la edad, ¿no? Uno, por ejemplo, a los 5 años, 4 años ya sabe qué es malo, qué es bueno, pero posteriormente es mucho mejor que entre los 6, 7, hasta los 12 años sí debe
uno ya es de conocer que hay un verdadero Dios. Entonces ahí debemos hacer el ministerio de evangelismo con ellos, ¿no? De hacer que ellos acepten, porque tampoco podemos esperar a más tiempo, hermanos, ¿no? Es necesario, porque ellos han nacido en la iglesia, han nacido en una casa cristiana. Entonces, por lo tanto, nosotros como maestros debemos hacer que ellos acepten a Jesús a través de su palabra, porque tampoco pueden ser como así nomás oyentes o simpatizantes. Debe haber un tiempo para ministrarlos a ellos, y eso es importante. Pero la edad que se puede ver es siquiera ya cuando están entre los 10 11, porque en esa etapa es la adolescencia, ¿no? Es donde tienen un problema ya, tienen una crisis de identidad ellos, porque de repente son un poco más grandecitos y alguien le dice, hola, hola joven, ya. Otros le dicen, oh, este todavía es chico, ¿no? Y ya está complicado su situación. Entonces, pero es una etapa crítica, pero una etapa también buena para poder compartir con ellos el evangelio, ¿no? Entonces, la adolescencia es bueno, hermanos, para hablar con ellos y poder decirle que hay un Jesús que puede ayudarle en su vida, para que tenga una paz, una tranquilidad en todo su ser. Esa edad sería, hermano, mayormente, ¿no? Aunque es una edad caótica también, pero es bueno. No podemos más esperar porque ya saben qué es lo bueno, qué es lo malo en ese tiempo de su edad. Está bien, gracias, pastor. Muchas Muy gracias. bien, hermanos. Muy bien, hermanos, como les he dicho, bueno, vamos a terminar esta noche ahora. Entonces, pero quiero preguntarles, hermanos, sobre su testimonio, ¿cómo está? No sé si al próximo miércoles me podrían algunos leer, hermanos, su testimonio, brevemente. ¿Está bien? Próximo miércoles. Ya lo tienen, ¿no? Sí, sí, ya lo tenemos, pero serían formas resumidas, ¿verdad? Porque, Sí, pues, resumida. Aunque sea extenso, eso me van a pasar nomás a mí, pero lo hacen un poco resumido, hermanos. A ver, ya. háganlo más o menos para 2 minutos, ¿pueden hacerlo? ¿Está bien? Sí, pastor. Ya. De mi parte, Hermanos, ¿no? para 2 minutos, por favor, hermana María Elena, su testimonio. Hermano Ember, también, por favor, Luis Fernando. Para 2 minutos nomás, no exageren más. ¿Ya? Entonces el miércoles, hermanos, vamos a leer un poquito, después me pasan, hermanos. También la lista ya no vamos a mencionar todavía, pero seguiremos orando, seguiremos orando. Va a haber un tiempo donde ya vamos a decir, bueno, ahora sí vamos a presentar el Evangelio. Listo, hermanos. Bueno, la mayoría hoy faltó, hermanos. No, eso un poco me extraña. No sé si estoy siendo muy abusivo, hermanos, con la clase. Y me pone triste si estoy siendo abusivo, ¿no? Pero quisiera hacerlo algo bien, hermanos. Estoy tratando de que, eh, bueno, no sé, hermanos. No quiero estar así, ni quiero que se sienta nuestro hermano Henry, se sienta mal, hermanos. Pero un poquito me preocupa. A ver, hermanos, Carlos Quispe está. Presente, pastor. Bueno, hermano Carlos. Hermano Luis, Fernando, ¿está? Presente, presente, pastor. Gonzalo Flores, Presente, pastor. Nancy Gómez no está, María Elena, Presente, pastor. Sofía ya no está, Davis estaba, parece que se salió, hermanos. Invert, Presente, pastor. ya, hermano. Hermano, por favor, necesito su participación, por favor, en las próximas clases. Hermano Belén, hermana Belén, no está, ¿no? Juan David, no está tampoco.
ni David. ¿Listo, hermanos? De alguien me está de nadie. Vamos a ver. ¿Listo, hermanos? Oramos. Voy a invitar a mi hermana María Elena, por favor, ¿puede orar? Para despedirnos hasta el Amén, día pastor. miércoles. Eh, por favor, hermanos, puedan inclinar su rostro y cerrar los ojos. Señor, queremos agradecerte por un día de vida más. Quiero agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho durante el día y la semana y todo lo que vas a hacer durante el resto de la semana que todavía hay. Gracias, Señor, por este tiempo que ha sido de gran ayuda, Señor. Ha sido tan maravilloso aprender de tu palabra y de tu misericordia, Padre mío, de tu gran amor que sobrepasa todo lo que nosotros conocemos, Padre mío. Padre Santo, te queremos agradecer también porque has usado al pastor como un instrumento para que nosotros podamos conocer más de tu palabra. Así, Padre mío, nosotros queremos despedirnos de este tiempo, Señor, de aprender, de tener todavía más de cómo alimentar a nuestro espíritu. Y también, Señor, queremos darte gracias, Señor, por cada una de las vidas que han estado presentes. Bendícelos a cada uno de ellos y fortalécelos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, queremos despedirnos entre nosotros, mas no de tu presencia. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor bendiga y la pasen muy bien este fin de semana y un abrazo a la distancia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, y bendiciones. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Quiero.